Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy el Negro, detrás de cámara está Mai y este es nuestro canal. Amigo Jori Pomeder, ¿no te suscribiste todavía? Dale, papá. Bueno, hoy vamos a hacer un video espectacular y que además es información que te va a servir, porque yo sé que vos un fin de semana te vas a querer ir a Chile a comprar ropita, viste, a los outlet. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a comparar los precios del supermercado de Argentina con los precios del supermercado de Chile. Mantente pendiente. Bueno. Por si te alquilás un Airbnb y tenés que salir a comprar cositas por ahí, ya sepas cuánto vas a gastar. O bien para los chilenos que estén pensando en venir a visitar o, por qué no, también emigrar a nuestro país, ya van a tener un panorama general de cuál es el costo de la canasta básica, digamos, en Argentina. Vamos a comparar Jumbo Argentina con la página de Jumbo de Chile acá, en vivo. ¡Vamos! Bueno, ya estamos adentro y tu rol, Mai, va a ser indispensable. Porque mientras yo muestro los productos, sí, vos vas a tener que buscar en la página de Jumbo Chile. Me tocó la tarea más difícil. Convertir a dólares y después también convertir a dólares los precios de acá. ¿Algo más tengo que hacer? Y sí, la comparación la vamos a hacer en dólares porque tampoco podemos comparar tanto Sí. peras con manzanas, ¿no? Muy bien, dale. Yo estoy ¿Estás de lista acuerdo? para hacer mi trabajo. Perfecto. Bueno, antes de empezar, tengan en cuenta, hoy $1 en Argentina equivale más o menos a 1.375 pesos, que es lo que cerró en el día de ayer. Y $1 en Chile se puede conseguir aproximadamente por 970 pesos chilenos. Así que nos vamos a manejar con esos valores de referencia. Bueno amigos, arrancamos con el primer producto. Arroz largo fino por 1 kilo. Esto acá en Argentina vale algo así como 2.300 pesos. Ojo, acá hay una promo, pero esta promo no la vamos a poner porque es días limitados. Así que arroz largo fino 1 kilo, esta marca Gallo es la marca más popular acá de Argentina de arroz. Contame primero, ¿cuánto vale este arroz en dólares? Este arroz en dólares vale 1,67. $1,67 el arroz Gallo Oro. Exacto. ¿Y en Chile qué encontramos? Y en Chile encontramos una marca Cuisine & Co, que acá suele haber esa marca, pero bueno, justamente hoy no hay. Ok. Sale 1.000 pesos chilenos. En dólares sería $1,03. $1,03. O sea, ya arrancamos perdiendo, digamos, Sí. los argentinos. Con el arroz arrancamos para atrás. Bueno, mi vida, ¿con qué seguimos ahora? Ya conseguimos el siguiente producto que vamos a comparar, que es la harina. Harina. Acá buscamos una harina normal, esta por ejemplo que es pureza para todos los usos, vale 1.350 pesos. Ok. Eso a $1 al día de hoy serían 98 centavos de dólar. Bien. Tengamos en cuenta, claro, justo el dólar explotó hace 2 días, entonces bueno, todo lo vamos a ver un poquito más barato que tal vez como lo estábamos viendo hace unos días. Sí, subió como un 10% en el último mes. Y tenemos la harina de Chile, marca Mont Blanc, vale el kilo 1.380 pesos chilenos, sería 1,42 en dólares. Ok, 1,42. Ahí, bueno, bien por Argentina, Vamos tiene la harina ganando. más barata. Vamos ganando en la harina. Bueno, vengan chiquillos, mirá lo que encontramos acá. Aceite de girasol marca Natura. En este está el mismo, tanto en Argentina como en Chile. Este de acá está 3.000 pesos, ¿sí? Que son 900 mililitros de aceite de girasol. Bien. ¿Cuánto equivale en dólares entonces? Mira, en dólares son $2,18. Ok. ¿Sí? Y en Chile lo vamos a conseguir por 3.590 pesos chilenos. Sí. Allá le llaman, ojo, si van a Chile, allá le llaman aceite maravilla. Aceite de maravilla, que significa aceite de girasol. Y esto equivale a $3,69. Hey, seguimos Sí, ganando. Seguimos, no sé si ganar es el tema. Acordate que el precio es más barato en dólares porque el dólar está más alto, Claro. ¿no? Así que no sé si es ganar realmente, pero bueno, venimos bien en esta comparación, ¿eh? Sí, la verdad que yo esperaba otra cosa, pero bueno, vamos a seguir. Recién vamos 3 productos. Sí, quédense hasta el final porque creo que va a haber cosas que son sorprendentes, cosas que, mira, mejor ni les adelanto porque ya me estoy enojando. Seguimos, amigos, para que se den una idea, estamos comprando, como ven, productos tipo de uso básico. Y también vamos a estar viendo en un rato
como algunos gustitos, ¿no? A ver qué encontramos. Bien. Porque no todo tiene que ser leche, arroz, ¿viste? Todo lo básico, sino también algo más divertido. Algo más divertido. Vamos a estar viendo también por el final. Bien. Ay, mira qué lindos los ositos. ¿40 lucas? Son horribles. 40.000 pesos. Bueno, esto no lo vamos a traducir en pesos, pero a dólares, pero bueno. Si querés quedar mal con tu novia, comprale uno de estos. Ey, a mí me gustó, mira. ¿Es una vaca? Bueno, otro ítem muy importante que no puede faltar en ningún lado es el café. Yo el que estoy tomando actualmente es este Cruzeiro liofilizado. Ojo, acá hay de 100 o de 170 gramos. Acá estamos viendo el paquete de 100, pero el precio del de 170, que son 17.900 pesos. Escribana, ¿a cuántos dólares equivalen? 17.900 equivale a 13,01 dólares. ¿Y en Chile a cuánto conseguimos este productazo? Ya te digo. 8.890 pesos chilenos, que serían 9,14 dólares. 9,14, son casi 4 dólares menos. Sí, tengamos en cuenta que este producto es de origen brasilero, ¿no? Claro. Entonces, bueno, algo tiene que ver ahí con los impuestos y tal, que por eso acá sale más caro. Pero Chile también tiene que pagar impuestos, si lo importa. Se ve que son más baratos los impuestos en Chile. Bueno, más cosas básicas. Sí. Una noche que no tenés ganas de salir, que no querés hacer nada, ¿qué cocinás? Y unos fideitos, algo simple, con una mantequita y un poquito de queso y Bien. estamos. Espagueti número 7 de Lucchetti están 1.450 pesos. Sí, 1.450, que al cambio de hoy sería algo así como $1.05. Y nuestros amigos chilenos tienen los espaguetis a 1.090 pesos, algo así como 1,12 dólares. Igual yo había visto que son de 400 gramos los paquetes que venden en Chile. Sí, ¿y estos de medio? Sí, estos medio kilo. Y los de Chile son 400 gramos, tenés razón. Ahora venimos por el azúcar. Bueno, acá encontramos el azúcar chango, que es una de las más populares, las que más se usan acá en Argentina. Vale 1.300 pesos. 1.300 pesitos. Exacto. En dólares sería 0,94 dólares. 0,94 dólares. Así es. Y en nuestro país vecino vale 1.490 pesos chilenos. Sí. Algo así como 1,53 dólares. 1,53 dólares el kilo de azúcar en Chile. Exacto. Bueno, un aspecto muy importante de lo que puede llegar a extrañar un argentino en el exterior, ¿no? Esto es la carne. Miren esto, bife angosto porcionado. Acá no encontramos bife de chorizo. En realidad sí, bife de chorizo es esto, bife angosto, pero sin el hueso. Este, como ven, tiene el hueso a los costados. Y esto, por kilo en Argentina, vale 15.685 pesos. Escribana, ¿cuántos dólares son? En dólares son 11,61. 11,61. Y en Chile el bife de lomo, Lomo liso. el lomo liso, que sería el bife de chorizo, el kilo está 12.990 pesos chilenos, 13,35 dólares. 13,35, o sea, muy poca diferencia lo Sí. que vale la carne en Chile que con lo que vale en Argentina. Y dicen que la carne chilena es muy buena. ¿En serio? No la tenía, Sí. ¿Nunca viste al profesor Clocker? Todos los asados que se manda. Es verdad. Tremendo. Hay que ir a Chile a probar la carne entonces. Señora vaca. Bueno, llegamos al sector de la leche. Para el cafecito que compramos antes, a mí me gusta tomarlo con leche, casi Sí. mitad y mitad. Miren, la leche de toda la vida. La Serenísima, acá está 2.300 pesos argentinos. ¿Qué equivalen, escribana? 1,67 dólares. $1,67. Esto viene 1 litro, es leche común, la de toda la vida. Y en Chile también, leche común entera de 1 litro, 1.350 pesos chilenos, 1,39 dólares. Ok, o sea que hay un poquito de diferencia. Sí, acá está un poquito más cara la leche. Seguimos con este recorrido. Miren, los huevos, huevón que dicen allá en Chile. 5.150 pesos acá los huevos de Cuisine Inco. Estos vienen 12 y son huevos blancos extra grandes. Mi amor, ¿cuánto equivale lo que te dije en dólares? Equivale a 3,74 dólares. Bien. Y en Chile los 12 huevos, también blancos grandes. ¿De Cuisine Inco? Sí, los de mismos Cuisine Co encontramos. son los mismos. Están 3.890 pesos chilenos, 4 dólares. 4 dólares. Un poquito más barato acá. Bien. Esto es clave para salir del paso siempre, para hacerte unos sanguchitos, para hacerte tostadas al desayuno, la merienda, te salva siempre. Este pan lactal Bimbo blanco sale 6.300 pesos y viene de 610 gramos, es el grande. Esto en dólares son
4,58. Y en Chile, el pan blanco, también de Bimbo, salvo que allá la marca es Ideal y viene de 580 en vez de 610, vale 2.390 pesos chilenos, 2,46 dólares. Ey, 2 acá dólares con 46, o sea, hay ahí mucha sí tenemos diferencia. una diferencia considerable. casi el doble. ¿Y qué es lo que menos le puede faltar a un argentino cuando se va de visita a otro país? Sí, señores, la yerba mate, en este caso la Playadito es una de las que más sale. Tenemos el paquete de medio kilo a 2.500 pesos. Escribana, ¿cuántos dólares son 2.500 pesos en Argentina? 2.500 pesos son 1,81 dólares. Bien. Y en Chile, la yerba también de medio kilo, marca Playadito, misma marca, 4,11. 4,11. Carita. Sí, llévense la yerba de acá. Bien. A mí la verdad este Super Jumbo me encanta, ¿no? Pero ojo, es de los más caros de Argentina. ¿Pero por qué? Porque la verdad es de los más lindos, ¿viste? Tiene un montonazo de productos. Además, siempre tiene de todo. Además, tiene cochera subterránea y gratuita. Exacto. Y a mí lo que me gusta igual de este súper es que siempre está ordenadito, siempre conseguís de todo. Hay productos importados también, que está bueno, es algo distinto, qué sé yo. Me gusta por eso este súper, pero sí, es un poquito más caro. Bueno, no podía faltar algún vegetalito, ¿no? Sí. ¿Viste? Nosotros somos muy carnívoros y demás. Una verdurita para el sanguchito. Sí, por ejemplo, tomate redondo vale 1.700 pesos el kilo. ¿Cuánto equivale eso en dólares, mi vida? Esto en dólares sería 1,25, mi cielo. El Sí. kilo de tomate en Argentina. Y el kilo de tomates en Chile vale 1.990, 2,05 dólares. Creo que vos jamás comprarías una verdura en tus vacaciones, ¿no? Y ahora capaz que sí, viste que estamos un poco más cuidándonos, un poco más fit. Y capaz que una verdurita me como. No todos los días, pero ahí como para hacer un detox. Bueno, muchachos, y esto es muy importante, porque yo te conozco a vos que te vas de vacaciones y no te bañás. Tenés que bañarte, ponerte champucito, jabón, desodorante. Mirá, Dove por 3, mirá, está 4.740 pesos. ¿Sí? Que es un equivalente a ver, ya perdí la clave con esta mierda. 3 dólares con 44 en Argentina. Y el mismo paxito en Chile vale, che, no veo nada, 3.153 pesos chilenos, que equivalen a 3 dólares con 24. Así que a razón de $1 por jaboncito, no te cuesta nada, amigo. Ahora, champucito, amigos. Mira, elegimos este sedal, que sería para Mai, para sus rizos definidos. ¿Será cuando se da el me llame para hacer la propaganda de los rizos definidos? Sí, nos llenamos de plata. Bueno, como no encontramos el precio, lo vamos a buscar en la maquinita. ¿Cuánto vale? Chachán. No, esta máquina. No. Encontramos otra, a ver si esta anda. Tan. Ahí está. 4.600 pesos, que equivalen a 3,34 dólares. Bien. Y en Chile sale el mismo producto, 2.023 pesos chilenos, 2,08 dólares. Ok, Ey, acá está más caro. bien. Compren el shampoo allá. Acá me compran la yerba y allá me compras el shampoo. Hay que ahorrar todos los pesito. Bien, ya nos enjabonamos, nos pusimos champucito, estamos bañaditos. El toque final, desodorante, yo elegí este porque es el que uso yo. Dove Men Care Sport Fresh. Este acá está 4.400 pesos. La escribana nos va a decir cuál es el valor en dólares acá en Argentina. El valor en dólares es 3,20. 3,20 dólares acá en Argentina. Y en Chile, 3.990 pesos chilenos, 4,10. 4,10. O sea que está ahí, digamos. Ahí, un poquito más barato acá. Bueno, llegamos a mi sección favorita. Los vinitos, ¿sí? ¿Qué Mira, encontramos? te conseguí un Álamos. Bien. Álamos Cabernet, 9.600 pesos. Estos serían 6,98 dólares. Acá en Argentina, un Álamos Cabernet, 6 dólares con 98. Y en Chile, mismo vino, sale 15.090 pesos chilenos, 15,55 dólares. Y casi el doble, más o menos. Si querés un vinito, te lo llevas de acá, te lo guardás en la valijita, la despachás y te lo tomás allá del pico. Vos sabés que lo que acabas de decir en Chile es una Te guarangada. lo dije yo el otro día, me había olvidado. Sí, así que, chicos, ojo si ustedes dicen esta expresión, porque en Chile nos van a mirar y digo, ¿qué le pasa a esta mujer o a este muchacho que anda tomando del...? Del pico. Bueno, y díganme, ¿a quién no le encanta esta sección?
la sección de snack, la que más daño hace a tu cuerpo, es esta. Pero la que más placer te da. Sí, la que más placer da. Miren, por ejemplo, índice de la papa frita es la Lay's, siempre, ¿no? Y acá tenemos el paquete de Lay's clásica de 230 gramos a 8.800 pesos argentinos. Escribana, estas papitas, oso, ¿cuánto valen en dólares? Estas papitas valen $6.40. Bien. Y en Chile no encontramos esta medida, tenemos el paquete grande de 330 gramos. Ese vale 2.690 pesos chilenos, 2,77. O sea, casi la mitad de lo que valen acá y encima traen un 50% más, es decir... Menos de la mitad, porque vale 2,77 y acá 6,40. Claro, menos de la mitad. Sí, así que nos están robando, diría yo. Nos están estafando. Para las papitas, nada más rico que acompañarlas con unas buenas cervezas. Y no vamos a llevar una, ¿no? Siempre mínimo un pack de 6. Este pack de 6 Quilmes clásicas vale 12.300 pesos. 12.300 pesos, que son $8,94. 8,94 cerveza típica argentina. Sí, y en Chile el pack de 6 cervezas Quilmes, acá hay algo que está raro, 4.290 las 6 cervezas, $4,41. En Chile la cerveza argentina vale $4,41. Sí, ¿Y en acá Argentina? 8,94. O sea, esta cerveza argentina vale el doble para los argentinos que para los chilenos. Anonadada, te juro, no me lo esperaba esto. Bueno. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo una cerveza argentina en Chile es más barata que acá? Me parece que es momento que reflexionemos. Nos están robando. Bueno, momento coquita. Cada vez más chiquita la coquita. Cada vez más chiquita, ¿no? Esta de 1,25 litros vale 2.445 pesos. En dólares sería 1,77. Y en Chile encontramos la de 1,5 litros, porque no hay de 1,25. 1,5 litros, 2.090 pesos chilenos, $2,15. 2,15 dólares. Acuérdense, la Coca-Cola siempre fue un índice de ver cómo está el comercio internacional. Si querés ver cómo están los precios en tu país, fíjate cuánto está la Coca. Y el McDonald's. El Big Mac, el índice Big Mac también. Bueno, último producto antes de hacer el balance final. Esto es importantísimo. Chocolatitos, chocolates, en este caso Ferrero Rocher. Los que vienen de 8 unidades, acá están 7.850 pesos argentinos. Esto ya me lo llevo. Esperá, primero te voy a decir si conviene. Esto en dólares vale 5,70. Bien. Y vamos a ver, nuestros hermanos amigos chilenos lo tienen a 7.990 pesos chilenos, 8,21. ¡Ey! Sí lo llevamos, está más barato. Está más barato acá, ¿no? Sí, está más barato. Bueno. Nos ahorramos $3. Quédense, que ya se viene el final y les mostramos qué porcentaje representa esta compra en base a los sueldos básicos chilenos y argentinos. Bueno, queridos amigos, acá ya tenemos la compra hecha. Obviamente la carne no la agarramos porque no la íbamos a andar paseando si no la vamos a llevar. Y nada, creo que acá nos faltaron los tomates y la cerveza. Pero bueno, vamos a contabilizar todo lo que vimos hoy. ¿Y este changuito, saben cuánto vale? Este changuito nos salió un total de... ¿Dónde está anotado? 115.670 pesos, que en dólares sería 84,12. Esto en Argentina. Y en Chile, si lo hubiéramos comprado, sería 85.253 pesos chilenos, un total de 87,88 dólares. Así que no tenemos prácticamente diferencia. Claro, uno piensa que en su país, que en Argentina está todo más caro, pero fíjense que la misma compra valió más o menos 3 o 4 dólares más barata en Argentina, encima en uno de los supermercados más caros de Argentina. Ojo, igual es comparación de Jumbo con Jumbo. Exacto. Donde sí vamos a notar una diferencia es ahora donde vamos a ver cuánto representa ese valor que May les dijo con el sueldo básico, sueldo mínimo de cada país. Ok. En Argentina, el sueldo mínimo es de 317.800 pesos, que equivale más o menos a 231 dólares. Exacto. Entonces, ¿qué porcentaje representa esta compra del sueldo mínimo argentino? Esta compra representa el 36% de un sueldo mínimo de Argentina. O sea, estás arañando la mitad del sueldo mínimo. Ojo, no todo el mundo con el sueldo mínimo, de hecho, muy pocas personas con el sueldo mínimo. Pero bueno,
Es lo mínimo que permite la ley que un empleado puede cobrar, un trabajador. Y convengamos que acá no comemos nada con esto. O sea, Claro, ¿qué comemos? Tenemos arroz, fideos, bueno, el kilo de carne y con eso no te alcanza para todo el mes. Hay cosas acá que son one shot, digamos, que lo consumís de un saque, ¿no? Exacto. Y tenemos en Chile que el sueldo mínimo equivale a $545. Entonces, esta compra, comparando con el salario mínimo de Chile, representaría un 16%. Un 16% del salario mínimo chileno, que son 529.000 pesos chilenos, que son $545. Exacto. El 16%. La misma compra. Capaz el valor nominal es casi el mismo en Argentina que en Chile, pero lo que representa el poder adquisitivo es otra cosa Totalmente distinta. distinta. ¿Sí? Así que bueno, cuéntenos qué les parecieron estos precios. Si quieren que comparemos los precios con algún otro país, a ver cómo está Argentina con respecto a, no sé, México, Uruguay, Pará, no des Bolivia. ideas, no des ideas que después nos roban las ideas. No. Cuéntenos qué les interesaría ver y bueno, esperemos que les haya gustado el video, que les haya servido si están por viajar o bueno, es algo de interés, capaz que para chusmear está bueno. Así que bueno amigos, eso es todo por hoy. No se olviden de suscribirse, dejarnos un me gusta y de seguirnos en nuestras redes. Hasta la próxima. Adiós.